Hola gente, bueno, en este video vamos a continuar entonces con la aplicación de la distribución chi cuadrado a las pruebas de hipótesis, en este caso las que entendemos como bondad de ajuste. Pues bien, por bondad de ajuste sencillamente vamos a entender cuán bien se ajusta, ¿qué cosa? Una distribución de frecuencias empíricamente observada respecto de una distribución de frecuencias teóricamente esperada. ¿Sí? Bien, ese ajuste va a estar dado sencillamente por la igualdad entre ambas distribuciones. Ahora bien, esto de esperar teóricamente una distribución es algo que vamos a obtener de distintas fuentes que van a hacer que, obviamente, estudios previos sobre cómo está distribuida esa variable, publicados en artículos de revista, artículos periodísticos, tesis donde se haya profundizado en algún tema, libros de texto, manuales, censos, como el ejemplo que vamos a ver, por definición son justamente la sistematización de distribuciones de frecuencias sobre distintas categorías en una población, informes institucionales, de pronto, no sé, el número de denuncias por violencia de género que recibe una comisaría, por ejemplo, la prevalencia de ciertas enfermedades o motivos de consulta en algún centro de salud, especificaciones técnicas informando la composición e ingredientes en ciertos materiales, el cálculo de probabilidades, justamente los propios modelos de distribución de probabilidad, como estuvimos estudiando, la distribución normal, la Student y demás, pruebas pilotos, anticipos que se van haciendo sobre un determinado tema para ir conociendo algunos aspectos, para luego estudiarlo más a fondo, y bueno, infinidad de otras fuentes. Vayamos entonces a un ejemplo real. Una tesis acerca de un determinado tema que no vendría al caso. Resulta que contaba esta chica con una muestra de 85 personas, una muestra probabilística que por el trabajo que ella tenía, bueno, pudo obtener, dado que tenía acceso a los padrones y registros, así que 85 personas de distintos departamentos de la provincia de San Luis constituyeron su muestra y encontró que tenía 40 que vivían solas y otras 45 que compartían su hogar con otras personas. Así que le interesó investigar y estudiar un poquito, hacer una comparación justamente entre estos dos grupos, ¿sí? Distintos aspectos, no sé, temas de pandemia, esto de estudiar en casa o trabajar en casa, cómo repercute, obviamente es distinta la experiencia para quienes viven solos respecto de quienes tienen que andar lidiando con ruidos, distracciones, cómo concentrar su atención y demás, o bueno, cualquiera otro tema que se les ocurra. La cuestión es que con el jurado llegó el momento de la pregunta del millón, porque los resultados que obtuvo se volvieron muy interesantes, pero la pregunta es, ¿era válido generalizarlo a lo que estuviese pasando en la provincia, basándonos sencillamente en esa muestra de 85 personas? Bueno, se aclaró explicando la típica confusión de que no es una cuestión del tamaño. Esas 85 personas habían sido determinadas, los 85 participantes, en función de otras pruebas, la potencia que necesitaban, como ya nosotros estudiamos, es una consideración que hacemos respecto del error estándar que tenemos que manejar, los efectos que estemos manejando y demás, ¿sí? Así que bueno, aclarado todo esto, entendiendo que hablar de representatividad es encontrar en lo pequeño lo mismo que en lo grande, y cuando hablamos de lo mismo hablamos de las mismas proporciones, no nada que tenga que ver con el tamaño, es que, bueno, llegamos a un acuerdo. Usemos entonces los datos del censo para verificar si esta muestra era representativa respecto de esta variable. Porque eso es lo que puede pasar. Podemos haber hecho un estudio con una muestra representativa para algo que estábamos queriendo investigar, pero de pronto, al considerar otra variable, bueno, hay que verificar si también es representativa para esa variable.
En el censo, el último que teníamos, que ya merece ser actualizado, pero bueno, es lo que disponemos, encontramos que un 45-46% de personas viven solas en San Luis, en la provincia de San Luis, a partir de una determinada edad. El censo consideraba a partir de 14 años. Conviviendo se encontraban 32% en matrimonio y otro 22% en lo que llaman unión consensual. Mi abuela le decía esto, están juntados, ¿sí? Así que bueno, ya teníamos el modelo teórico. La chica obviamente identificaba que estas 40 personas que viven solas son las que correspondería a no convivir y tenía justamente el dato de cuántas estaban en matrimonio y cuántas en otro tipo de uniones consensuadas, ¿sí? Así que, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a manejar? Bueno, como hemos hablado siempre, eh, la, la prueba justamente se titula por la hipótesis nula que va a poner a prueba, ¿sí? La hipótesis nula va a ser entonces que esta distribución empírica se ajusta, ¿sí? Coincide con la distribución teórica. Por lo tanto, la distribución de los tipos de convivencia va a ser igual a la distribución que nos presenta el censo. La hipótesis alternativa, por supuesto, rechazar esto. Si nosotros rechazamos la coincidencia con el modelo, ¿qué vamos a decir? Que esta muestra se está distribuyendo de otra manera, por lo tanto, no está representando a esta población. Bien, un 10% fue negociando con los jurados el mínimo que se aceptó. Una significación más baja que esta, no era admisible. Así que bueno, ya tenemos todos para realizar la prueba. Las frecuencias esperadas entonces es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué significan las frecuencias esperadas? Si se verificara este modelo teórico, esta distribución teórica de proporciones, bueno, ¿qué tendríamos que haber encontrado en nuestra muestra de 85 participantes? ¿Cómo tendrían que haber estado distribuidos para que se estuvieran verificando estas proporciones? La cuenta entonces es muy obvia, ya sabemos cómo calcular proporciones. Era igual a la frecuencia dividido entre el total, ¿sí? Tenemos entonces las proporciones teóricas, tenemos el total que son 85 personas, pasándolo tenemos entonces que n por p nos va a verificar en cada categoría cuál es la frecuencia esperada, ¿sí? 85 entonces por casi 46% nos da esta frecuencia esperada y lo mismo para cada una de las otras categorías. Las frecuencias observadas que vamos a contrastar son ni más ni menos que las que verificamos en nuestro estudio, ¿sí? Nuestros datos empíricos. 40 personas que viven solas, 35 en matrimonio, 10 en unión consensual. La formulita ya la estuvimos estudiando. Va a ser la acumulación de diferencias para cada categoría, ¿sí? Esas diferencias van a estar expresadas como desvíos al cuadrado, ya estudiamos por qué, y expresadas en razón de las totales esperados para cada categoría para dar entonces comparabilidad. En el primero de los casos, 40 entonces es la frecuencia observada, esta es la frecuencia esperada y luego del elevarlo al cuadrado lo dividimos también por la frecuencia esperada. Tenemos que los perritos esta vez no se pongan a conversar. Bien, y la misma cuenta hacemos para cada uno de los casos. Entonces, el valor chi cuadrado va a ser expresar cuánto se aparta lo observado de lo esperado, acumulando entonces la diferencia parcial, ¿sí?, en cada categoría. Y este es entonces el valor resultante, 6,25. Pues bien, ¿qué necesitamos identificar nosotros para hacer nuestro contraste? Bueno, ¿cuál es la curva que corresponde aplicar? Y para identificar la curva que necesitamos aplicar, tenemos entonces que determinar los grados de libertad. En este caso particular, los grados de libertad van a estar dados por el número de categoría menos 1, menos los parámetros que definan la ecuación que nos establezca la restricción relacional para obtener estos datos. En nuestro caso no hay ninguno, así que va a ser 3 categorías menos 1 menos 0.
tendríamos en un parámetro si hubiésemos tenido que aplicar alguna ecuación, como por ejemplo la ecuación de la distribución normal, ¿sí? La distribución normal estaba definida por dos parámetros, así que acá, si estuviéramos ajustando nuestra distribución a una distribución normal, la estaríamos, por ejemplo, 2. Pero no hace falta, así que usamos la curva de 2 grados de libertad. ¿Qué tenemos que verificar ahora? Si este valor g cuadrado, que nos está expresando la diferencia entre lo observado y lo esperado, es lo suficientemente extremo como para decir que debamos rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a verificar cuál es el punto crítico correspondiente al nivel de significación que se nos impuso. Vamos entonces al uso de la tabla. La tabla está estructurada igual que la tabla de la distribución T, con un renglón, una fila para cada curva según los grados de libertad. La curva de 2 grados de libertad, de 5, de 10. Y luego en las columnas están expresados los niveles de significación, o sea, los valores de probabilidad de cometer error tipo 1, que van a ser los niveles alfa, ¿sí? Acá dice alfa. Por ejemplo, para los 10 grados de libertad, nos dice acá que la probabilidad es igual a un 10%. ¿La probabilidad de qué? Para 10 grados de libertad, la probabilidad de obtener un valor chi cuadrado de 15,99 o más extremo, ¿sí? Así que es un 10% el nivel de alfa. O sea, el área bajo la curva que hay desde el infinito hasta ese valor que aquí estaría identificado. Bueno, en nuestro caso, para 10% como nivel de significación y 2 grados de libertad, vamos a tener en la curva de los 2 grados de libertad y el 10% un punto crítico de 4,61. 4,61 es entonces el punto de corte, luego del cual consideraremos que es mucha ya la diferencia entre lo que esperábamos y lo que encontramos, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis nula y es lo que nos ocurrió. El estadístico que calculamos, bueno, se aleja demasiado, se aleja mucho de lo que esperábamos. Como sabemos que es mucho demasiado, en función de este criterio que acabamos de establecer. Lo otro que verificamos simultáneamente es el p-valor, ¿sí? El valor de probabilidad de cometer error tipo 1 con los datos empíricos. Para nuestro caso entonces vamos a la tabla y para la curva correspondiente, el más cercano, ¿cuál va a ser? El que corresponde a un 5%, ¿sí? Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Pero aprovechemos a observar que en realidad ese no es exactamente el p-valor. Si nosotros nos fijamos bien, nuestro cuadrado calculado excede el que nos muestra la tabla, por lo tanto estaría como ahí al medio, ¿sí? Por lo tanto su p-valor es menor que 0,05, estaría entre un 5% y un 2,5%. Bien, no basta con que rechacemos o no rechacemos la hipótesis, veamos qué pasó. Ok, la muestra entonces no es representativa de esta población, ¿sí? Pero ¿y si quisiéramos hacerla representativa, qué necesitamos en esta tesis? ¿Sí? Conseguir más o menos qué cosa. Bueno, ahí es donde analizamos los llamados residuos. Para la primera categoría, ¿qué vemos? Los 40 que observamos, bueno, no se alejaron demasiado de lo que esperábamos, ¿sí? Redondeando, acá tenemos 39, ¿sí? Así que estuvimos bastante cercanos y lo refleja el chi cuadrado parcial, muy cercano a 2. Una manera así visual rápida de verificar esto es entendiendo que si el valor chi cuadrado es la diferencia que vamos a acumular para decidir que entonces no es lo observado correspondiente con lo esperado, bueno, si vale 4,60 y tenemos tres categorías, ya podemos pensar que dividiendo este valor entre 3, bueno, la diferencia acumulable en cada una sería alrededor de 1,5 para no pasarnos, ¿no? Pues bien, el primer caso tuvimos 0, o sea, no pasó nada, no hubo ninguna diferencia. Es más, le regala lo que le sobra a las demás y podemos ver entonces que en la
personas que convivían en matrimonio, bueno, esperamos 27. Ahí nos pasamos, ¿sí? Para hacer la muestra representativa necesitaríamos menos que esto, ¿sí? Y se verifica en un cuadrado un poco más grande. Y lo mismo en el último de los casos. Acá necesitábamos 18, 19 personas y tuvimos 10. Nos faltaron bastante. El valor de cuadrado parcial más alto de todos. Así que si quisiéramos lograr la representatividad, ¿qué deberíamos nosotros? Y conseguir más personas en unión consensual. Obviamente irían variando las proporciones. Así que deberíamos ir viendo también que cumplan con las demás. Y la otra opción podría haber sido, bueno, reducir las que nos sobran, pero reducir las que nos sobran achicaría la muestra, comprometiendo la potencia para el resto de los análisis, así que lo más plausible va a ser incrementar en lo que faltaba, ¿sí? Lo otro que podemos sencillamente verificar es, bueno, ¿qué observamos nosotros? Estas 40 personas que no conviven, ¿qué proporción representa respecto del total? Un 47%. Esperábamos un 46%, obtuvimos un 47%. Está bien, acá no hubo diferencia. La diferencia estuvo en las otras. Acá esperábamos un 32%, obtuvimos un 41%, acá esperábamos un 22% y obtuvimos 12%. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos evaluando. Bueno, con cualquier software de planilla de cálculo, esto se hace mucho más fácil, sobre todo los programas estadísticos que lo tienen automatizado. SPSS, por ejemplo, el paquete estadístico de las ciencias sociales, tan ubicuo en todos los trabajos de nuestro campo. Bueno, pueden conseguirlo gratuitamente en la página de IBM, ya va por la versión 27, acá me quedo la 24. Gratuito, obviamente, por periodo de prueba, después ya no es más gratuito. Es muy sencillo realizar la prueba bondad de ajuste. Acá tenemos que tener cargada, obviamente, la variable con ya categorizados cada uno de los casos. Acá tengo, por ejemplo, los primeros 40 que no conviven, luego los que estaban en matrimonio y finalmente los de la unión consensual hasta llegar a los 85, ¿sí? Esta es la vista de etiqueta. En realidad está codificado mucho más sencillo: el 2 para los que viven en unión consensual, el 1 para los que viven en matrimonio y el 0 para los que viven solos. Para realizar la prueba, sencillamente vamos a ir, vamos a correr esto acá, ¿se ve o lo tapo? No, ahí está. A analizar, pruebas no paramétricas y cuadro de diálogos antiguos. También podemos ir por el lado de una muestra, pero bueno, nos van a faltar los numeritos que nos interesan que tenemos aquí. Vamos a chi cuadrado y se nos va a abrir una ventanita que es esta acá. Pues bien, elegimos la variable y si cada categoría tuviera la misma probabilidad, dejaríamos tildada la opción que aparece para valores esperados, pero como en nuestro caso son proporciones teóricas diferentes, las vamos a cargar manualmente. Así que si nos fijamos, entre los que no convivían teníamos casi un 46%, así que lo pongo acá, añadir. Luego los que están en unión matrimonial, 32,13. Y los que están en unión consensual, que son un 22%. Ahí están todos. Simplemente aceptamos y nos da esta ventanita de resultados. Primero nos aparecen entonces los recuentos observados, ¿sí? Nos contó cada uno de los casos, las frecuencias esperadas, que ven que coinciden con las nuestras, y los residuos, lo que estuvimos charlando recién, cuánto nos falta o en cuánto nos pasamos de lo que esperábamos. Finalmente, en la otra ventanita nos da el valor de chi cuadrado, acá lo ven, 6,27, igual que el nuestro, y nos aclara algo que me parece que no les dije esta vez. Nosotros lo vamos a ver en el cuarto de los videos, que es verificar si hay frecuencias esperadas menores que 5. Ahí verificó y no había ninguna. Nosotros no teníamos ningún valor esperado menor que 5. ¿Sí? En el video sobre
la prueba de homogeneidad de proporciones, ahí voy a explicar lo que implica que sí nos aparezcan, que es el uso de la corrección de shades. Finalmente, bueno, está identificada la curva que se aplicó, que es la de 2 grados de libertad, y donde dice significación asintótica es el p-valor, ¿sí? El programa obviamente nos da un valor más preciso. Si hacemos doble clic nos da todos los decimales. Nosotros habíamos reconocido que era menor que 0,05. Bueno, ahora sabemos exactamente que era 0,04 y un poquito más del 4%, ¿sí? Así de sencillo es entonces la aplicación mediante SPSS. Podemos hacerlo también mediante Excel. En Excel prácticamente podemos hacer todas las pruebas de hipótesis que queramos, solo que, bueno, es un poquito más laborioso porque tenemos que cargar las formulitas. Sin embargo, sigue siendo más óptimo que si tuviéramos que hacerlo en papel y lápiz, ¿verdad? Bueno, hagámoslo. Hay algunos complementos que se pueden descargar, respecto de los cuales algunas pruebas ya están empaquetadas. No sé si es el caso de Chi cuadrado, pero vamos a hacerlo nosotros a mano. Vamos a acercarlo un poquito, así se ve un poquito más grande. Bueno, vamos a reproducir la tablita. Las categorías que teníamos entonces eran personas que no conviven, personas que conviven en unión matrimonial y personas que conviven en unión consensual. Las proporciones teóricas, ponerle, son las que nos proporciona el censo: 45-82, 32% y un poquito más para los que viven en unión matrimonial, 22% para los que viven en unión consensual. Las frecuencias observadas, por supuesto, ¿cuáles van a ser? Las que obtuvimos en nuestro estudio: 40, 35 y 10. Las frecuencias esperadas, como ya vimos, que iban a resultar de realizar la cuantita n por p. ¿Cuál es n en nuestro caso? El tamaño de nuestra muestra. En todos los casos son 85. Así que n van a ser esas 85. Para automatizar, entonces identificamos la celda como la batalla naval. E3 es el valor para nuestra n. Y para que no se nos desplace al copiar y pegar, vamos a fijar la columna con el signo pesos, multiplicado por la multiplicación del asterisco P. La proporción para los que no conviven es la de esta celda. Copiamos y pegamos, control insert copia, shift insert pega. Y acá tenemos entonces todas las frecuencias esperadas. Vamos a hacer una rayita. Ahí está. Bueno, ya entonces no tenemos más que hacer nuestro cálculo. Para obtener los chi cuadrado parciales, que íbamos a realizar la formulita que habíamos visto, que era esta, ¿sí? La acumulación de los desvíos cuadrados en razón de las frecuencias esperadas. Por lo tanto, tenemos que dividir, no sé qué es esta rayita, ahí está, dividir el resultado de la potencia, que Excel tiene una función, la función potencia, requiere el número y luego el valor al cual lo vamos a elevar. El número en este caso nuestro, ¿cuál es? El resultado de la resta. Esta, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Y separado por punto y coma, yo acá lo tengo configurado al revés al teclado, así que lo separo con la coma, pero ustedes seguramente va a ser con punto y coma, el valor al cual lo vamos a elevar, que es el cuadrado. Bien, ya tenemos el numerador, tenemos que dividirlo por la frecuencia esperada, que está en la celda B4. ¿Sí? La celda la pueden seleccionar haciendo clic o escribirla. Bien, ahí está el chi parcial para la primera categoría, copiamos y pegamos. Y para obtener entonces el chi definitivo, el chi cuadrado, que vamos a hacer la suma de los chi parciales.
Pues bien, ya está lo mismo que habíamos verificado nosotros. Nos da 6,27 también, que nos faltaría verificar el p-valor. Para verificar el p-valor, la función que tiene Excel es la que nos devuelve la integral hasta ese punto de la curva, que la obtenemos como distr, es esta acá. Distribución chi cuadrado de cola derecha, ¿sí? Devuelve la probabilidad de cola derecha de la distribución chi cuadrado. La seleccionamos y ¿qué nos pide? El valor que vamos a tener que elevar y luego los grados de libertad. El valor es el chi que acabamos de calcular y los grados de libertad, separados también por punto como ustedes, yo con la coma, son 2. Los perritos de nuevo. Ya, y ahí está. Ese es el valor también exacto que nos dan los software de planilla de cálculo. Nosotros con la tabla habíamos obtenido uno redondeado y acá estaría el definitivo. Bueno, así de sencillo se puede aplicar la prueba con Excel. En el próximo video entonces vamos a ver la aplicación de las pruebas de independencia.